Buenas noches compañeros, mi nombre es Carlos Oymar Humboldt Rivera. El tema que nos tocó es el desarrollo motor según el autor Jan Bulch. Eh, Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Sá, Juan Camilo Micolta, Manuel Fernando Roa y Esteban Rodríguez. ¿Y quién les habla? Carlos Oymar. Bueno, una breve reseña biográfica de Jan Bulch. Nace el 28 de enero de 1924 y fallece el 27 de mayo del 2001. Lugar de nacimiento fue Brest, en Francia. Fue un profesor de educación física en el Centro Regional de Educación Física en Danir en 1947. Como deportista y por el interés de profundizar el movimiento humano, estudió medicina y se especializó en la kinesiología. También fue licenciado de psicología. ¿En qué se basa su teoría? Su teoría se basa en el movimiento humano y la denominó psicocinética. Y se realizaron dos estadios. El primer estadio correspondía a la infancia, caracterizando por poner en acción la organización psicomotriz. Es decir, aquí Yale Bulch estudiaba a los niños que estaban en la infancia y ponía por lo menos en acción las organizaciones psicomotrices que tenían en ese momento. Es decir, por lo menos los ponía a patear un balón, los corría, no los dominaba bien, pero los ponía en acción y eso era importante. El segundo estadio estaba dirigido a la preadolescencia y a la adolescencia, caracterizando por la mejora de la ejecución, en especial los varones. También dice que los varones lo hacen de una manera más fácil en la evolución psicomotriz. Por ejemplo, es decir, eh, si en el primer estadio estudiaba o correspondía a la infancia, que era poner en acción la organización psicomotriz, en este segundo estadio lleva dirigido a la adolescencia, en donde lleva mejorado la ejecución de la organización psicomotriz. Un ejemplo muy claro, un niño por lo menos de 3 o 4 o 5 años no puede manejar un balón con el pie. Él tiene dificultades, ¿no? Eh, y entonces en la adolescencia allá hay una evolución. Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Camilo Sá y mi autor es Jan Le Bouch. Bueno, vamos a hablar de qué aspectos importantes resaltamos de él. Pues resaltamos 4 principios, que fue el movimiento, que el movimiento es el modo de reacción de un cuerpo en el mundo, que el aprendizaje es el segundo, que va dirigido a un cuerpo propio que tenga intactas sus posibilidades de expresión. La tercera va con la evolución psicomotriz. Se divide en 3 etapas. Esas 3 etapas tienen un nombre que es cuerpo vivido de 0 a 3 años. Que eso de 0 a 3 años predomina la actividad refleja y automática. Experimentan el deseo de moverse, comportamiento motor mal controlado y obedece a impulsos primarios. Que ya sabemos que el niño siempre va a querer moverse desde antes de los 0 años, que fue cuando estaba en la barriga de la madre. ¿Okay? Desde ahí comienza el movimiento. De 3 a 7 años se llama cuerpo percibido. Ese cuerpo percibido es el desarrollo progresivo de la orientación del esquema corporal. Bueno, y uso del lenguaje va a permitir la representación mental del cuerpo. Perfección de la motricidad global mejora la orientación del cuerpo en el espacio. Ya sabemos que de niños tenemos que aprender qué es para adelante, para atrás, derecha, izquierda, y va a tener un buen manejo de su cuerpo propio
para poder como trasladarse en el mundo. Ya sabemos que de 3 a 7 años ya va aprendiendo, va desarrollando esa como esa práctica día a día que el niño va practicando cuando tiene que moverse más rápido, más lento, que pues se desenvuelve en el mundo. De 7 a 12 años tiene el nombre de cuerpo operativo. Ese cuerpo operativo de 7 a 12 años, pues hasta ahora la imagen que el niño tiene es estática. Bueno, y surge la necesidad de adquirir la imagen del cuerpo en movimiento. Se pasa de una imagen reproductora a una anticipadora del movimiento. Y de ahí seguimos con la práctica psicomotriz. Los movimientos evolutivos y sus características son los que determinan los objetivos y las actividades, que propone dos tipos de sesiones didácticas que incluyan actividades como juegos y actividades de expresión. Ya sería horas de teatro, juegos deportivos, gincanas. No tiene que ser un juego reglamentado, sino que una gincana puede tener varios deportes en conjunto, así pueda expresarse el niño. ¿Ok? Y sigue con las sesiones psicomotrices con ejercicio de coordinación, percepción y conocimiento del propio cuerpo, de qué es lo que mejor hace el cuerpo, qué debilidades y qué hace mejor el cuerpo. Entonces ya va a comprender como que el niño diga, no, yo soy malo en esto, debo mejorar en esto, y así día a día va progresando más. Si su pierna hábil es la derecha, va a fortalecer la izquierda, así, ¿ok? Y la percepción del espacio y estructuración espacio-temporal. Con eso concluimos lo que Jan LeBouch resaltó con sus 4 principios. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, mi nombre es Esteban Andrés Rodríguez Ariza y les vengo a hablar de las etapas y el enfoque motor que tenía Leboch. Primero debemos resaltar que Leboch era un profesor de educación física y médico muy importante en su tiempo, y que Leboch se dedicó al estudio de la motricidad humana. Introdujo el término psicotecnia, la psicotecnia que hace en este momento la llamamos como psicomotricidad. El estudio de la psicomotricidad es el estudio de la motricidad humana infantil y su relación con los otros ámbitos de la conducta, llegando al desarrollo de un método pedagógico que denomina psicotécnica. Respecto a lo psicotécnico y a la motricidad, Lebosch dice que el desarrollo del movimiento va a la vez con el resto de los componentes de la conducta social, efectiva e intelectual, siendo una base fundamental para el desarrollo global en la persona. Lebosch nos destaca en esto dos grandes periodos, que es la infancia y la adolescencia. La infancia es la sesión de etapas más importante en el desarrollo. Estas 4 etapas son el cuerpo impulsivo, cuerpo vivido, cuerpo percibido, cuerpo representado. En el cuerpo impulsivo, que es de 0 a 3 meses, nos dicen que toda la conducta motriz está dominada por las necesidades orgánicas. Su motricidad básica es la alimentación y el sueño. La motricidad la podemos comparar con el primer estado de Wallach. Tiene relaciones tónicas por sensaciones de necesidad. La segunda etapa es el cuerpo vivido, que es de 3 meses a 3 años. El niño establece ahí relaciones entre sus deseos y la circunstancia exterior. El bebé se siente atraído por toda la necesidad de experimentarlo, todo tocándolo.
se experimenta a sí mismo como receptor y emisor de fenómenos emocionales. La tercera etapa es el cuerpo percibido, que es de 3 a 7. Se caracteriza por es una verdadera preparación del niño para la vida en el ámbito motor. Adquiere capacidades perceptivos y motores. Se destaca el desarrollo de actividades sensoriales y es importante el ajuste motor. También es importante la percepción y organización del tiempo y espacio, equilibrio y coordinación. Y la última etapa, que es el cuerpo representado, que son de 8 a 12, cuando por fin se consigue la inteligencia analítica, o sea, la inteligencia abstracta. Se habrá llegado a este periodo cuando se consiga el esquema corporal. Hacia el fin de este periodo el esquema corporal debería estar estructurado, aunque pues esta también es una estructura variable. En el segundo periodo se desarrollan las capacidades para la especialidad motriz, y en la segunda etapa, que son dos, son la etapa de preadolescencia y la adolescencia, siempre pues no influyen muchas variables, por decirlo así. Siempre se desarrollan los factores de ejecución, o sea, la fuerza, y además se dan aprendizajes motores inteligentes. En esta, pues, Lebosch critica la especialidad temprana. Él cree en la necesidad de perseverar a los niños de todo estereotipo motor temprano. Defiende la plasticidad de la motricidad infantil, ya que es el moldeable, su pensamiento es perspectivo. Él, a lo largo, él siempre ha recomendado las actividades creativas. El tema del aprendizaje motor, aparte de la base de que este aprendizaje se debe superar de la manera repetición y eslabonamiento de las acciones musculares, y que se debe analizar bajo la perspectiva global del sujeto más natural y creativo. Esto es un breve resumen de las cosas que tiene Lebosch en sus etapas. Sin nada más que decir, les agradezco por la atención prestada. Buenas, mi nombre es Manuel Fernando Roa. Hoy vengo a hablarles sobre la práctica psicomotriz que realizó John Leboeuf en la educación física. John Leboeuf realizó un método la cual él pensaba más en las necesidades del niño a la hora de realizar cualquier tipo de actividad. Este método que él realizó lo llamó cuerpo-espíritu. Este método servía mucho en cualquier ámbito que el niño hiciera, no solo en la clase de educación física, sino que también cuando el niño estuviera en su salón de clase realizando cualquier tipo de actividad. Él a la hora de pensar este método se hacía un poco, se facilitaba un poco más a la hora de ver como las necesidades del niño, para así llevar muy a cabo una buena actividad o desarrollar un buen proceso con el niño, ya viéndole sus necesidades. También él tenía muy en cuenta las edades, la edad y también sus capacidades de comprensión. Entonces él, al tener muy en cuenta esto, se facilitaba muy bien se facilitaba más el desarrollo para realizar cualquier tipo de actividad. También él tenía en cuenta que los niños en los primeros años de su vida escolar, ellos ya reconocen su cuerpo y reconocen el mundo y sus objetos que los rodean. Entonces él, ya teniendo en cuenta este tipo de objetivos, se facilitaba más, porque ya se veía que el niño ya tiene una capacidad de comprensión en el mundo. Entonces se facilitaba más a la hora de trabajar en cualquier ámbito, como en la educación física, como cuando el niño también estuviera desarrollando sus tareas en su vida cotidiana, estuviera realizando en su vida cotidiana.
También se tenía en cuenta que cuando el niño ya obtuviera este, este método, eh, el niño adquiría una experiencia, y esa experiencia ellos lo adquirían también a la hora de relacionarse entre ellos mismos. De la educación física, el niño adquiría una experiencia más observando a sus demás compañeros, y más cuando el primer acercamiento que ellos obtenían a esas edades de su primera vida escolar era relacionarse entre sus compañeros. También él planteaba una que era psicocinético, la cual él, él, él examinaba o pensaba en conductas del hombre, en cómo se desarrollaba el niño en, en su ámbito, en su espacio, como en la educación física, como cuando estuviera en el salón. Entonces, él, eh, él hacía este análisis para ver cómo el niño se desenvolvía en cualquier tipo de estos ámbitos, como en la educación física, como cuando estuviera en el salón, o cuando estuviera en su casa, como estuviera relacionando con sus compañeros. Entonces, él a la hora de relacionar todo esto, eh, servía mucho, porque así hacía conocer más al estudiante, y aún sabiendo de que el niño ya tiene una conciencia más clara de lo que era capaz de hacer, se desarrollaba y se llevaba muy a cabo más, eh, se desenvolvía más la clase de educación física. Bueno, muy buenas noches. Les habla Juan Camilo Micolta. A continuación, pues vamos a hacer una introspección sobre el autor, ¿cierto? Lo que el autor pensaba sobre la educación física. ¿Qué importancia tenía la educación física en el desarrollo del individuo, ¿cierto? Entonces, este autor, él estaba muy inconforme con el sistema educativo que se presentaba en Francia en el año 1947. Él, en total desacuerdo con eso, él redacta unos escritos en donde él enmarca y quiere dar un concepto más amplio de lo que es la educación física, qué hace la educación física en el individuo, ¿cierto? Entonces, él en su primer artículo, que lo redacta en el año 1952, que titula La educación física funcional en la escuela primaria, de ese artículo, él demarca que los ejercicios se deben incluir ejercicios gimnásticos como ejercicios naturales y juegos y bailes. El baile, él decía que se aplicaba en especial para las mujeres. En su segundo artículo, que él redacta en el año 1959, busca que el campo de la educación física posea objetivos coherentes, orientados en el movimiento y al desarrollo de cada persona. En su tercer artículo, que lo escribe en el año 1961, ahí él busca fundamentar estas dos teorías, estos dos escritos, y nos dice que hay unas edades específicas en donde el cuerpo posee una funcionalidad específica. Esta debe ser de carácter secuencial, no se puede alterar. Más allá de eso, él finaliza estableciendo un método racional y experimental, deduciendo que la educación física funcional busca hacer del cuerpo un instrumento perfecto
de adaptación del individuo a su medio, tanto físico como social. Gracias a la adquisición de la destreza que consiste en ejecutar con precisión los gestos deportivos. Esto le permite realizar una adecuación en cualquier caso particular y que se puede definir como el dominio fisiológico para la adaptación a una situación dada. Este autor, después de aproximadamente 2 décadas, viene otra vez y establece unos nuevos programas educativos, pues donde pues dice que debería de la educación física debería pues tener esas bases. Una de esas, él dice que los criterios educativos de socialización, y la cuestión era socializar mediante el deporte, que eso en sí es lo que busca la educación física, con el objetivo de hacer una iniciación deportiva con base en diferentes deportes. Además, explicaba que realizando tal deporte se desarrollaría tal cosa, ¿cierto? Entonces él lleva el campo de la educación física a otra dimensión, lo dimensiona, lo aterriza y bajo a esas pues características él comienza a fundamentar su teoría. Bueno, aquí tenemos pues el segundo pensamiento del autor. Esto fue pues, por decirlo así, el segundo pensamiento, ¿cierto? Entonces como principio tenemos la psicoquinética, que es, o más bien surge a partir de la hipótesis que él tenía sobre el movimiento. Él decía que el movimiento tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la persona, ¿cierto? Y decía, por ello, no puede ser una ciencia, simplemente basándose en teorías, no. Él insistía en que esta debía ser, si iba a ser una ciencia, debía ser una ciencia aplicada, ¿no es cierto? Es por ello que él volvía e insistía en que la educación física no debía ser planteada como objetivo para preparar simplemente para la vida social y para adquirir saberes y quehaceres. No, él decía que eso debía ir mucho más allá. Y él mencionaba que a través de este aprendizaje era posible tener un desarrollo de la persona, un desarrollo en cuanto a la autonomía de cada individuo.